Si hay un evento económico que ha definido las últimas décadas, ese es, sin lugar a dudas, la transición al capitalismo de China, hace ya casi 50 años. ¿Y el segundo evento más relevante? Pues probablemente la transición de la India. Y los resultados ya los conocéis, no hace falta que os los diga. China ha pasado de tener hambrunas con millones de muertos a formar parte de la clase media global. Y la India tan solo lleva una década de retraso. Éxito con mayúsculas, al menos en el plano económico. Pero amigos, hoy no hemos venido a hablar de ningún caso de éxito, sino de la mayor decepción de todas, el salto al capitalismo de Rusia. Porque allí donde China o Polonia lograron un éxito indiscutible, Rusia fracasó estrepitosamente. Mi padre piensa que Gorbachov es un idiota, dijo un hijo de Deng Xiaoping a un periodista estadounidense en 1990. Hubo un momento en el que muchos creyeron que Rusia por fin se volvería un país normal. Gorbachov lanzó la perestroika para abrir la economía soviética al mercado. Y también el glasnost para acabar con la censura y la represión política. Sonaba bien, ¿verdad? Después llegó Yeltsin, el primer presidente elegido democráticamente en Rusia, y se lanzó de cabeza a una de las reformas más radicales que se recuerdan. Liberalización de precios, privatización masiva de empresas públicas, todo simbolizado por algo tan icónico como el primer McDonald's en la Plaza Roja y más tarde Gorbachev anunciando en televisión Pizza Hut, como lo oís. Полный хаос, Перспективы. политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Pero el resultado ya lo sabéis. Tras la caída de la URSS, Rusia entró en una crisis brutal. Del 91 al 98, la economía se desplomó un 40%. Sí, has oído bien, un 40%. Pasaron de tener el doble de PIB que China a la mitad. Luego vinieron algunos años buenos, cierto, pero nada comparable con el despegue de países como Polonia. Solo Ucrania lo hizo peor. La desigualdad se disparó, la esperanza de vida cayó 4 años y al final todo acabó en manos de Vladimir Putin y su club de oligarcas. McDonald's, que antaño fue un símbolo poderoso en Rusia, se retira. Ese McDonald's es una señal de optimismo que al final no se materializó. Ahora que Rusia entra en un periodo de contracción, aislamiento y empobrecimiento, uno mira estas aperturas y piensa en lo que podría haber sido. Mientras que China consiguió hacer una transición prácticamente completa al capitalismo, Rusia se quedó atrás. Así que las preguntas están claras. ¿Por qué Rusia no supo dar el salto al capitalismo y China o Polonia sí? ¿Podemos echarle toda la culpa a los famosos oligarcas o los problemas tienen raíces más profundas? ¿Qué podrían haber hecho para terminar esta historia de otra manera? Pues amigos, hoy en este vídeo responderemos a todas estas preguntas. Creedme que hay mucha tela que cortar aquí, así que empecemos. Pero antes te hago otra pregunta. ¿Te gusta el dinero? A ver, igual eres un comunista consagrado y la respuesta es que no. Pero si eres como el resto de mortales, te gustará saber que puedes ganar 180 euros cada año con la tarjeta de Trade Republic, sin hacer nada por la cara. Cada vez que gastas con ella, Trade Republic te devuelve el 1% del valor de todas tus compras. Por ejemplo, ahora que muchos os estáis matriculando en el máster en IA aplicada que hemos lanzado en Visual Business School, que tiene plazas abiertas hasta este jueves, es el equivalente a llevarte 15 euros de descuento. ¿Que te compras una televisión? ¿Que te compras, yo qué sé, un air fryer o hasta un chuletón en el supermercado? De nuevo, 1% de reembolso hasta 15 euros mensuales que se invierten automáticamente en los activos que tú elijas. Es decir, 180 euros al año sin que tú hagas nada. Y la tarjeta es gratis. Pero es que además Trade Republic es un neobanco con IBAN español, Bizum y te permite invertir en centenares de ETFs y acciones, un todo en uno. Y el dinero que guardes en su cuenta corriente se remunera al 2,02% protegido de la inflación. O dicho de otra forma, que por pasarte a Trade Republic en lugar de seguir usando tu banco tradicional, entre lo que ganas con su tarjeta y la remuneración de la cuenta, con unos ahorros de unos 10.000 euros, puedes ganar cada año 380 euros por la cara. Vamos, lo que valen unas vacaciones de fin de semana en muchísimos destinos. Lo mejor es que en el QR que ves en pantalla te puedes abrir una cuenta rellenando un formulario que te lleva nada, 5 minutos. Rellenas tus datos básicos y ya está, tienes tu cuenta abierta. Te dejo un enlace también en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, continuemos.
Antes de entrar en detalle, conviene saber la historia típica, la versión que todo el mundo conoce y que no está nada lejos de la verdad. Gorbachov quería reformar la URSS, pero sus reformas consiguieron todo lo contrario. Sobre el papel, la perestroika daba pie a la iniciativa privada, algo parecido a las reformas agrarias tan exitosas de Deng Xiaoping. Sin embargo, a veces una liberalización parcial es peor que ninguna liberalización en absoluto. Las empresas y los particulares tenían más autonomía, sí, pero todavía vivían enganchados a los créditos públicos, al sistema de precios controlados, y el concepto de empresa quiebra porque lo hace mal todavía era una cosa de yanquis que no tenía cabida en la madre Rusia. Vamos, que aunque hubiera actores privados, no había auténticos mercados, ni competencia, ni capitalismo. Y si la perestroika funcionó mal, lo que vino después fue todavía peor. Tras la caída de la URSS, Yeltsin aceleró la transición al capitalismo, o al menos lo intentó. Una de las prioridades fue liberar los precios, que hacían más baratos la mayoría de productos, a cambio de volverlos imposibles de encontrar en los supermercados. Así, los precios se multiplicaron por 90 en apenas un año, mientras que los salarios solo crecieron por 15. Incluso si nos centramos solo en los precios de productos para consumidores, dejando de lado inputs para empresas, estos se multiplicaron por 40. Repito, todo esto ocurrió en un solo año. Para que os hagáis una idea, China tardó más de una década en reducir su control de precios del 95% al 30%. Los rusos lo hicieron de golpe. Así que ya tenemos la primera pieza del puzzle. El shock ruso fue demasiado fuerte. Ahora bien, ojo porque hay matices. En Polonia o Yugoslavia también aplicaron un shock parecido y les fue de maravilla. Así que la historia es más compleja de lo que parece. Pero para muchos, el gran error no fue ese. El verdadero desastre fueron las privatizaciones. Atentos, en menos de 5 años, el porcentaje de rusos trabajando en empresas privadas pasó del 15 al 75%. ¿Cómo? Privatizando más de 14.000 empresas medianas y grandes. Todo empezó con los famosos vouchers, unos papelitos que el gobierno repartió a todos los ciudadanos. La idea era que esos vouchers se pudieran canjear por acciones de las empresas públicas. En teoría, todos los rusos iban a convertirse en pequeños accionistas. Pero claro, había un problema. Nadie tenía ni idea de cómo funcionaba un mercado de capitales. Muchos necesitaban el dinero ya, y el proceso para cobrar esas acciones era tan lento que podían pasar años. El resultado, millones de personas vendieron sus vouchers a precio de saldo. ¿A quién? A los futuros oligarcas. Y esto no fue todo. A mediados de los 90, Yeltsin lanzó una nueva ronda de privatizaciones aún más agresiva: el programa de préstamos por acciones. El Estado estaba en bancarrota, con un déficit del 30% del PIB. Necesitaba dinero urgente. Así que malvendió empresas estratégicas a cambio de préstamos. Para que os hagáis una idea, el 40% de Gazprom se vendió por $100 millones. Lo mismo que costó Sibneft, otra petrolera. Pero ese paquete de acciones de Gazprom valía 10 veces más. Un chollo para unos pocos. Y ahí no acaba la historia. En las elecciones del 96, Yeltsin iba perdiendo por goleada. Pero, sorpresa, los mismos oligarcas que se habían hecho de oro con las privatizaciones controlaban los medios de comunicación. ¿Y qué hicieron? Se volcaron en su campaña. El resultado, Yeltsin ganó y Rusia entró en una nueva etapa. Una etapa con dos grandes consecuencias. Primero, la economía quedó secuestrada por un puñado de oligarcas. Y segundo, el resentimiento entre la población se disparó. Un resentimiento que abrió la puerta al ascenso de Vladimir Putin, un líder autoritario que prometía restaurar el orden perdido. Y sí, Putin se enfrentó a algunos oligarcas, pero luego se montó su propia pandilla para mantenerse en el poder. Obviamente, estamos simplificando una historia tremendamente compleja, pero en líneas generales así fue la transición rusa. Rápida, caótica, corrupta, sin instituciones que amortiguaran la caída y con unas privatizaciones que en lugar de crear competencia, simplemente transfirieron el poder del Estado a una élite económica. Pero esperad, no os vayáis todavía porque la historia no termina aquí. ¡No! Todo lo que os hemos contado es verdad, pero no es toda la verdad. Porque sí, Rusia tuvo muchos problemas, pero también hay ideas preconcebidas que en realidad no fueron tan graves.
¿No me creéis? Pues dejad que os lo explique. Y para eso tenemos que retroceder al principio de todo, la caída de la URSS. Muchas teorías dicen que el problema de Rusia fue el shock inicial, que el golpe fue tan duro, que algo se rompió para siempre. Y a ver, si miramos el PIB, está claro que tras la caída de la URSS, Rusia vivió una década perdida. Pero cuidado porque esa cifra engaña. El PIB soviético estaba infladísimo. ¿Por qué? Porque incluía toneladas de productos que nadie quería y un gasto militar descomunal. Si en lugar del PIB miramos otros indicadores, como el consumo de los hogares, la caída sigue siendo fuerte, pero mucho menos dramática. Y eso no es todo. En la URSS ya existía un mercado negro enorme, tanto antes como después del colapso. Así que, si sumamos todo eso, lo que vemos no es un desplome total, sino más bien un estancamiento. Esto cuadra con otras métricas curiosas. Por ejemplo, durante esta supuesta década de recesión, la tasa de propiedad de coches se duplicó. Pero lo más interesante es esto. El shock ruso no fue tan distinto al de Polonia. Y Polonia sí logró una transición al capitalismo mucho más exitosa. Ojo, no decimos que a Rusia le habría ido mejor con un enfoque más gradual como el de China. Pero incluso eso tiene truco, porque Rusia y China no eran comparables. China era un país básicamente agrario, con una protoindustria que Mao jamás consiguió arrancar. Rusia, en cambio, tenía una economía mucho más compleja. Y claro, controlar los precios sin cargarte la economía es mucho más fácil cuando la mayoría de la población vive del campo. Además, no olvidemos que China también tuvo shocks brutales. La reforma agraria de Deng Xiaoping, por ejemplo, fue mucho más radical que la perestroika. ¿Dónde estuvo entonces la diferencia? En las instituciones. China creó mecanismos de transición que simulaban el mercado. El mejor ejemplo, las famosas TVE, empresas locales propiedad del Estado o comunales que no se privatizaron propiamente, pero sí compitieron como si fueran privadas. Nada que ver con lo que pasó en Rusia. Durante la perestroika se permitió la competencia privada, sí, pero sin posibilidad de quiebra, sin reglas claras, y atención, con más de 3.000 tipos de cambio distintos para importar productos. No es broma. El resultado, miles de empresas crearon cooperativas privadas que en realidad eran empresas fantasma diseñadas para chupar subsidios públicos. Para que os hagáis una idea, entre el 87 y el 88, el valor de producción de estas cooperativas pasó de 350 millones de rublos a 10.000 millones. Sospechoso, ¿no os parece? La captura de renta se convirtió de la noche a la mañana en el negocio más rentable de toda la URSS, y la historia no cambió tras la caída del bloque soviético. En Rusia existían 4 grandes fuentes de renta, o dicho de otro modo, de dinero fácil generado por políticas económicas absurdas. La más jugosa, el arbitraje de materias primas. Los precios internos en la URSS eran hasta 10 veces más bajos que en el mercado internacional. ¿Y qué pasa cuando hay tanta diferencia? Pues que alguien se cuela por la rendija y se forra. Tanto es así que este tipo de arbitraje llegó a representar el 40% del PIB ruso en el 92. Algo similar ocurría con productos importados como el grano. La URSS solo pagaba el 1% del precio real gracias a los subsidios. Más arbitraje, más distorsión, eso representó otro 17,5% del PIB. ¿Estáis sumando, verdad? Pues añadid otro 30% del PIB en créditos subsidiados, muchos de ellos con tipos de interés por debajo de la inflación, que llegó a ser del 2.500%. Dinero gratis para quien tuviera el enchufe adecuado. Y por último, la clásica, desvío de subvenciones a empresas, porque si algo no falla nunca en sistemas disfuncionales es la picaresca. Pero atención a este dato, todas estas rentas caen en picado justo cuando arrancan las privatizaciones. Y aunque repuntan un poco con el programa de préstamos por acciones, nunca vuelven a pesar tanto como antes. En este sentido, acabar con estas rentas fue un auténtico logro, pero no fue gratis. El Estado ruso en los 90 era débil, no tenía fuerza para imponer reformas por la fuerza. Así que optó por otra vía, sobornar a todo el mundo. La estrategia era simple. Tú estás ganando millones con las distorsiones del sistema. ¿Quieres seguir siendo rico? Ayúdanos a cambiar las reglas del juego. A la vieja guardia de los ministerios se les regaló el control de sectores clave. Energía, transporte, sanidad. Un pequeño soborno para que no pusieran obstáculos al resto de privatizaciones. A los gobiernos locales se les permitió quedarse con las rentas de las empresas pequeñas. Y a trabajadores y directivos de grandes empresas se les ofreció el 51% de las acciones a precio de ganga. ¿Y los oligarcas? Ya os lo imagináis. El programa de privatización por acciones fue
sí, una chapuza electoral de Yeltsin, pero también fue una manera de asegurarse de que nadie con poder se rebelara contra las reformas. Así nació una economía basada en favores o sobornos, según se mire. Un ejemplo claro: el gas. En los 90 un consumidor ruso pagaba $1,50 por cada 1000 metros cúbicos. Las industrias, 5.200. Y aún así, seguían recibiendo subsidios. ¿Quién pagaba la diferencia? Gazprom. Esta empresa solo cobraba por el 23% del gas que suministraba y acumulaba deudas sin parar. Pero lo hacía porque, a cambio, el gobierno le prestaba dinero que nunca le reclamaba. Gazprom se convirtió así en la mayor morosa del país, aunque no estaba sola. El ranking estaba lleno de empresas del mismo estilo. ¿Era sostenible? No. ¿Era caro? Muchísimo. Pero ¿valió la pena pagar esos subsidios para mantener la estabilidad social y política durante la transición? Pues eso os lo dejo a vosotros. La tasa real de refinanciamiento del Banco Central cayó del 111% en enero de 1996 al 19% en octubre de 1997. Lo cierto es que las reformas funcionaron mucho mejor de lo que se suele reconocer. En el 95 se llevó a cabo la estabilización macroeconómica del rublo y el tipo de la deuda se desplomó. Es cierto que el gobierno estaba más endeudado que nunca, pero pagar esa deuda era muchísimo más fácil. Y sí, ya sé lo que todos estaréis pensando, pero a ver, al final los oligarcas se quedaron con las empresas privadas. No hubo ni mercado ni transición al capitalismo. Todo fue para nada. Pero esperad un momento porque no es tan sencillo. Las privatizaciones en Rusia fueron muy mejorables, incluso teniendo en cuenta que muchas fueron un mal necesario para quitar del medio a los oligarcas. Pero aún así, no se puede hablar de fracaso total. Según una encuesta oficial del 95, el 45% de las empresas privadas estaban invirtiendo para reestructurarse frente al 30% de las públicas. Y esta inversión se notó. Hay montones de estudios que demuestran cómo sí hubo un aumento de la productividad gracias a las privatizaciones. Pero todavía hay más. Es completamente cierto que los oligarcas se hicieron con empresas públicas casi regaladas. Ahora bien, una vez se hicieron con estas empresas, no las ordeñaron hasta dejarlas secas, como hizo, por ejemplo, el chavismo con PDVSA. Un ejemplo claro es Yukos, que más tarde sería famosa porque Putin la renacionalizaría, dando un fuerte golpe sobre la mesa. A Yukos se le puede acusar de muchas cosas, pero es innegable que la empresa invirtió y amplió sus activos. De hecho, los triplicó en apenas 6 años. Además, según cálculos del economista Anders Aslund, especializado en este tema, el peso del grupo de los mayores 30 oligopolios del país está en torno al 25% del PIB. Puede sonar altísimo, sí, pero creedme que es demasiado pequeño para explicar la decadencia rusa, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos grupos sí están sujetos a las presiones del mercado. Visto así, lo cierto es que las cosas no salieron tan mal. Claro que todos sabemos que esta historia no tuvo final feliz. Pero entonces, ¿por qué Rusia no logró un éxito como China o Polonia? Si las privatizaciones sí fueron al menos un poco positivas y los oligarcas no asfixiaron tanto la economía como se suele decir, ¿por qué fracasó el capitalismo en Rusia? Amigos, es hora de hablar de la fiscalidad rusa. ¿Recordáis cuando antes hemos dicho que el Estado ruso era tan débil que no podía reprimir a los rentistas sin sobornarlos? Cuando hablamos de rentistas, no solo hay que pensar en grandes oligarcas corruptos, también en otras unidades del gobierno. China, sin ir más lejos, es un país extremadamente descentralizado, mucho más de lo que cabría pensar de un sistema en la práctica de partido único. Pero en el gigante asiático, los verdaderos reformistas fueron los gobiernos locales, aunque no siempre lo hicieron de buena voluntad. Si algo hizo bien Deng Xiaoping fue alinear los incentivos de estos gobiernos para promover el crecimiento económico. ¿Cómo? Pues esto nos da para otro vídeo entero, pero a grandes rasgos, el dirigente chino tenía un arma secreta: el sistema fiscal. Durante el período previo a la reforma, 1970 a 79, el coeficiente correspondiente entre los ingresos y gastos presupuestarios fue, en promedio, de 0,17. Al comparar los resultados previos y posteriores a la reforma, observamos que el sistema de contratación fiscal representa un cambio drástico respecto al pasado, al permitir que las provincias se queden con la mayor parte del aumento de ingresos en el margen. Deng Xiaoping adoptó una regla muy sencilla:
El dinero de las provincias se quedaba en las provincias. Antes, si una provincia se hacía más rica, el Estado central se quedaba con el 80% de ese aumento y lo repartía entre el resto. Tras la reforma, ya solo compartían el 25%. Así, las provincias eran las primeras interesadas en aprobar políticas que impulsaran el crecimiento económico. ¿Y qué ocurría en Rusia? Todo lo contrario. La correlación entre el dinero que los gobiernos locales generaban y el que se quedaban era atentos del menos 90%. Ojo, estos datos salen de un estudio entre el 92 y el 97, cuando Rusia ya había dejado de ser comunista. Aunque acabamos de ver que algunas facetas las seguía conservando. Además, esta transferencia de riqueza era especialmente fuerte desde las ciudades al resto de pueblos de su provincia, y eso que las ciudades son precisamente el motor de las economías modernas. Rusia ha hecho más que China en términos de privatización de empresas estatales y liberalización de mercados. Sin embargo, aparentemente no ha proporcionado a los gobiernos locales los incentivos fiscales adecuados para promover la prosperidad local. La liberalización y la privatización sin modificar los incentivos fiscales gubernamentales son insuficientes para generar una reforma económica significativa. Claro que la cosa no termina aquí. A pesar de todos estos problemas, que como mínimo estancaron la economía durante una década, Rusia llegó a crecer por encima del 10% al entrar en los 2000. Por supuesto, tenía muchísimos problemas, pero si comparamos esa Rusia con otros países de ingresos similares, como México, pues lo cierto es que Rusia parecía un país relativamente normal, dado su nivel de ingresos. Por aquel entonces, justo antes de la crisis del 2007, la principal diferencia entre Rusia y otros países similares en circunstancias parecidas no era económica, sino política. Tras la invasión de Georgia en el 2008, los mercados dejaron de fiarse del oso ruso. Bueno, en concreto, dejaron de fiarse de Vladimir Putin, quien hasta entonces era un político aceptado en Europa y Estados Unidos, pese a sus obvias tendencias autoritarias. Desde ese momento, Rusia dejó de crecer a tasas chinas para crecer a tasas italianas. Todos los desequilibrios que la exrepública soviética había soportado en la última década y media terminaron por estallar. Al final, el principal fracaso de Yeltsin no fue el proceso de privatizaciones en sí, ni la rápida liberación de los precios, procesos que estuvieron cargados de problemas, pero que tampoco fueron locuras absolutas. No, ni siquiera la guerra de Chechenia. El mayor error de Yeltsin fue aceptar el nombramiento de Vladimir Putin como sucesor. Por cierto, antes de acabar, quiero recordarte que las matrículas del máster en IA aplicada y optimización de procesos productivos que hemos lanzado en la Visual Business School ya están abiertas. El plazo se acaba este mismo jueves 16 de abril, así que si quieres apuntarte te dejo un enlace en la descripción. Pero sea como sea, llegas hasta aquí, el turno ahora es para ti. ¿De verdad la caída de la URSS supuso un shock más ligero de lo que el PIB da a entender? ¿Mereció la pena sobornar a gobiernos y oligarcas para facilitar la transición? ¿Qué crees que fue más dañino? ¿La corrupción de los oligarcas o el sistema fiscal de los gobiernos locales? Puedes dejarme tus respuestas en los comentarios y no olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras novedades. Si te gusta este vídeo, dale al botón de like y nos vemos aquí muy pronto. Un saludo y a cuidarse.